Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues sean bienvenidos, bienvenidas a la cuarta clase de este módulo de Java inicial. Pues como habíamos quedado, hoy día lunes tenían que defender una práctica, así que vamos a empezar por eso. Señorita Melissa Fuentes, ¿está por ahí? Sí, ¿se me escucha? Sí, normal. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con la práctica? Bueno, solo hice dos ejercicios, pero no sé si realmente están bien porque estaban medio complicados. Ya, no hay lío, no hay lío. Como les dije, lo importante es realizar, hacer, practicar de todo el banco de preguntas. Es importante hacer los que más puedas, pero hacerlos, bueno, hacerlos bien, ¿no? Como dicen. Y pues bien, veamos cómo te ha ido. ¿Puedes compartir tu pantalla? Ya estoy un rato. ¿Se puede ver? Aún no. Un momento, creo que... Me voy a salir un rato de la clase. Creo que no está funcionando bien. Ya, no hay problema. Dale Ya nomás. está. Gracias. ¿Ahora se ve? Sí, ahora se puede ver. Normal. ¿Cuáles has hecho? Ya. Los dos ejercicios siguientes del ejemplo anterior. Ah, ya, listo, listo. Dale, Ya. contame. ¿Cómo lo has pensado? ¿Qué has pensado? ¿Qué has hecho? Un rato. mm, Ya, en el ejercicio 2 que era una inversión inteligente, como decía la instrucción que necesitaba hacer un algoritmo que explique mes por mes cómo irá variando el dinero en la cuenta hasta que cumpla los 12 meses. Así que en el primer paso describí el paso de depositar la cantidad del dinero, que sería 300 bolivianos en la cuenta del banco. Luego a sacar el interés del monto del dinero depositado y Ya. posteriormente sumar la cantidad del 5% de interés al dinero total de la cuenta. Y luego indicar la cantidad del dinero total del primer mes, o sea, yendo consecutivamente por mes. Y también hice un tipo de preguntas. Si necesitas saber del mes 12, volver a repetir el paso 2 consecutivamente hasta llegar al mes 12. Y luego indicar el dinero total del mes 12. Ya. Pues la idea Y no está luego, mal. La idea no está mal. Primero analicemos este ejercicio. ya. Pues sí, lo has entendido bien. Te decía que durante 12 meses vamos a ir depositando dinero. Pero aquí la trampa era esa, ¿no? Que cada mes el dinero actual de la cuenta cambiaba. No era siempre 5% de 300. Y normalmente ahí medio que te agarraban en curva con esta pregunta. Pero lo entendiste bien. Sí, Entonces, tú dices, ¿no? Depositar la cantidad de 300 bolivianos. Listo, depósito. Tú dices sacar el 5% del interés del dinero total, ¿no ve? Esto sí. podría ser un poco, porque aquí dice total depositado, bueno, se entiende la idea, pero digamos un poco más explícito sería sacar el 5% del interés del dinero actual en la cuenta, ¿no ve? Porque eso es lo que queremos, ¿no ve? Ah, sí, es más detallado. De hecho, eso dices en la parte 3, ¿no ve? Es como si podría simplificar ambos, o sea, esa es la idea, ¿no ve? 5% del actual, ¿no ve? Sí, Ya, entonces podrías borrar el paso 2, el 3 ya lo dice de manera más explícita. Podrías renumerar ujú, esto.
Entonces sería, Mm, a ver, previo, antes de que los renumeres. Hay que indicar que hay que sacar 5% de la cuenta actual, ¿no ve? sí, Y ahora eso posteriormente recién decías, súmalo a lo que tengas ahorita en la cuenta, ¿no ve? sí, Ah, ya, entonces está bien. Deshacer lo que has borrado, solamente había que agregar un pequeño fragmento más. Tu idea está bien. y entonces, no sé cómo se vuelve. Creo que Creo igual que hay se me control ocurrió. Z. Creo que por ahí arriba en edición hay deshacer. Ahí está. Ah, ya. Creo que por tu papel solamente va un pasito atrás. ¿No ves? Sí, Ya. No, no hay lío, sí, pero se puede corregir ya. ahorita mismo. Primer paso, depositar, perfecto. Segundo paso era sacar el cinco por Sacar ciento sacar el 5%. del dinero actual en la cuenta. Solamente faltaba agregar eso. Lo siento por hacerte borrar. Genial. Mm, Ahora recién, ¿no ve? Sumar la sí, cantidad al dinero total en la cuenta. ¿Ya? mm, Luego de eso vale. dices indicar Ujú, la cantidad de dinero total del más un mes. Esto sí está súper ambiguo. Esto no es necesario. ¿Por qué? Directamente tú sabes que te interesa el mes 12. Los otros 11 meses no te interesan, ¿no ve? sí. Entonces este Pero paso como 4 lo puse, es omitible. mm, Directamente lo condiciones. En el siguiente paso dices, ¿no ve? sí, Bueno, ahí decías si necesitas saber del mes 12. Pues sí, efectivamente es del mes que necesitamos. Entonces aquí podrías hacerlo de una manera más general. En vez de ese paso 4, reformulamos lo que dices en el paso 5. Podrías decir, mm, si aún no llegaste al mes número 12, entonces volver a iniciar esto desde el paso 1. De tal manera que vayas haciendo esto hasta realizar 12 meses. ¿No ve? Pero en todo sí, caso, el 4 no está tan mal porque necesitamos en algún lugar saber en qué mes estoy ahorita. ¿No ve? Más o menos supongo sí, que esa era tu idea. Pero sí, entonces algo así. indiquémoslo de mejor manera. Después de haber hecho la operación, que era agregar dinero al banco, en el paso 4 tú dices, indicar la cantidad de dinero total. ¿Ves? No, aún no indicas nada. Lo que tendrías que hacer es mm, contar más uno a los meses transcurridos. Sería un poco mejor. Entonces se entiende mejor. Dar Contar más más uno a los meses uno. transcurridos. Ajá. Mm, Ya está. Ahora sí, como estás contando los meses que va cada mes que haces esto, recién en la condición tendrías. Puede ser por ambas partes, de hecho. Podrías decir, si llegamos al mes número 12, entonces indicar cuánto dinero hay actual en la cuenta. O podrías hacerlo por la otra parte. Si no estamos en el mes número 12, entonces volver al paso 1 para que el proceso se repita y hagas esto durante 12 meses, ¿no? Entonces sí, eso sería lo mejor. Es muy parecido a lo de los CDs, ¿no? Si no sí. estás en el mes 12, Si no, o si no llegaste al mes número 12, entonces volver al paso 2. Ya está. mm, En este ejercicio en particular lo hiciste muy bien, captaste muy bien la idea del ejercicio y pues esa idea quiero que siempre rescates. ¿Te has dado cuenta que en tus este, instrucciones lo que tú has dicho es haz algo una sola vez? O sea, de manera general así se hace esto. Y ya luego, como sabías que tenías que repetir lo mismo varias veces, tú has dicho, ¿no? Si aún no llegó a mí,
a mi objetivo, pues volver al paso y empezar a repetir esto. De hecho, es volver al paso 1, porque es desde depositar. Sí, está bien. Ya, Así es. necesito arreglar, volver al paso 1. Al paso 1. Claro, porque No sería el paso 2, cada mes porque tienes que sacaste... depositar, Ah, sí. ¿no ve? Sí, pero pensé que era solo de un Ah, depósito ya nomás. no, sí, está bien, está bien. Tu depósito inicial es 300. Sí, está bien, lo siento, me confundí. Es volver al paso 2. Siempre sacar 5%, está bien. Mm, Y ya está. Lo hiciste bien, felicidades. Entonces, El ejercicio número 3, ¿cuál era? era del autobús. Ya, El autobús que nos pedía, nos decían que Mari compró un pase con valor de 45 bolivianos y luego instrucción nos pedía que cuántos viajes podría realizar Mari con el mismo precio, pagando la tarifa normal del viaje, que es 1,80 bolivianos. ya. Pues sí, también está bien. Introduces la cantidad de dinero para tomar el autobús. Eso, bueno, sí, es como que estás comprando el ticket, no digo tu pasajito. Te descuentas un 80 porque es lo que has gastado, ¿no ve? Y Sí. dices contar más uno a los viajes realizados. Listo. Si aún queda dinero, entonces vuelvo al paso 2. ¿Lo ve? Y cuando esto se rompa, dices indico la cantidad de viajes que he realizado. Bien, la idea está genial. O sea, se entiende el parámetro o el contexto que quieres escribir. Quizás algunos puntos en los que podría ser más explícita. Por ejemplo, te decía cuánto valía el pase de autobús. 1,80 el No, no, pase. el boletito, el que no... El pase Sí, 45 bolivianos. ya, entonces eso era un dato que ya sabías, ¿no? O sea, sabes que vas a realizar viajes mientras aún no sobrepases eso, porque justamente quieres saber cuántos puedo hacer con ese mismo precio, ¿no ve? Entonces tal vez Sí. podrías tener eso, porque ahí dices reducir el precio del pasaje un 80 a la cantidad total por viaje, y eso medio que un poco podría generar ambigüedad. Se entiende la idea, pero si ya has leído el contexto, pero así de manera general, podrías describirlo de mejor manera. O por ejemplo, Mm, decir, no sé, al total, que obviamente era 45. O bueno, partes de esa premisa, de hecho, que tienes 45 bolivianos, porque es lo que quieres evaluar. ¿Cuántos viajes puedo hacer con eso? ¿Lo ve? Entonces, sí. en la instrucción sería reducir un 80 al dinero actual, o a la cantidad de dinero actual. ¿Lo ve? Esa es la cantidad de dinero actual. Reducir Mm, el precio del pasaje a la cantidad del dinero actual. Porque al total por viaje podría ser un poco confuso. Ya está, sí. ahora sí, ya está. Cuentas más uno por el viaje que has hecho. Si aún te queda dinero, vuelves al paso 2. Bien. Genial, se entiende, modito. Felicidades. Gracias. Estás entendiendo bien lo de los algoritmos, eso me alegra. ¿Los demás ejercicios no los pudiste hacer por factor tiempo o algún otro factor externo? Por factor tiempo. Ya, está bien. Entonces, como te dije, particularmente y de manera personal, intenta terminarlos. Sí, ya, como Ya ves está bien. reto. Está bien. Porque has entendido, así que va a estar normal. Listo, Melissa, has hecho bien tu defensa. Les recuerdo, ¿no? Las defensas se hacen en vivo siempre, porque charlamos, conversamos de cómo les ha ido, qué ha pasado, si han tenido algún problema. Y pues, como les dije, basta con defender uno. En este caso, como hay tiempito, pues quise ver cómo has pensado los dos. Pero, Sí, correcto, todo bien. Ya luego les voy a indicar dónde lo van a subir esto, así, para el respaldo y demás. Pero eso vamos a hablar, yo creo, en la clase de mañana. ¿Listo? Por ahora no. ya Gracias, está Melissa. bien. Puedes dejar de compartir. Ya, ¿Ya? gracias. Señorita Enia Campero, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes. Buenas Perdón por tardes. llegar tarde. No, no, no hay lío. Les dije, se conectan nomás. Al final es su clase. Sé que a veces hay contratiempos y créanme, mejor que nadie sé eso. No, no hay lío. No, no, no hay un límite, digamos, de no te voy a dejar entrar, no. Ya, pero volviendo al punto. ¿Realizaste la práctica? ¿Algún ejercicio de la práctica? Sí, Ya. solo que algunos no los hice muy detallados, sino directamente.
Ya. ¿Puedes compartir tu pantalla para defender? Sí. Dale. Este es el primer ejercicio, bueno, el segundo, una Ya. inversión inteligente. Y bueno, directo puse, ¿no? Las formas matemáticas de calcular el resultado para hallar la ganancia total, ¿no? Que tiene en 12 meses. Ya. El primer paso fue calcular el 5% de 300 bolivianos. Después multiplicar ese resultado por 12. Bueno, el ejercicio decía que se explique la variación que hay cada mes, pero no se me ocurrió Ya. algo. Entonces lo hice directo, ¿no? Ahí el punto era lo siguiente. Te decía que cada mes tu cuenta iba a cambiar. O sea, no es que era 300. Entonces no se quedaba con 300 todo el tiempo, ya que ganaba Sí. interés. Entonces el 5% tenías que calcular del dinero actual en la cuenta. Por eso es que no siempre iba a ser 300. Por tanto, el decir 12, o sea, hacer esto 12 veces estaría mal. Porque durante los 12 meses tu dinero en tu cuenta cambia. No siempre va a ser 300. Eso es lo que tenías que entender. ¿Ya? Sí, sí, solamente lo que hice en el paso 2 es hallar esa ganancia y ya en el último, al dinero inicial le sumé la ganancia que había cada mes. Ya, pero bueno, como te dije, imagínate que el mes uno hay 300, el mes 2 hay 305, el mes 3 va a haber 318, el mes 4 va a haber 326. O sea, cada Sí. mes va cambiando porque le has agregado el 5% del mes anterior. Por eso es que, como te dije, no es que 12 por 300. O sea, no es que el dinero es el mismo durante 12 meses. Ahí era la trampa, Ah, ¿no? Del ejercicio, o sea, sí. tratar de entenderlo eso. ¿Ya? ¿Cuál más has podido hacer o intentado hacer? Eh, el autobús hice por dos maneras, pero igual fue solamente en un paso, ambas. El primero era comprar un pase normal de 1,80 bolivianos y después gastarlo, ¿no? Hasta terminar los 45 bolivianos que tenía Mari. Ya, Y el otro era dividir los 45 que ya tenía entre un pase normal, en lo que cuesta un pase normal para saber cuántos puede comprar. ya. En este caso, el uno, pues es un poquito ambiguo, porque le dices, compra hasta que te lo gastes todo. Bajo el contexto se supone que realizas viajes, ¿no ve? Entonces esto podría Sí. entenderse como que voy a la boletería y me gasto los 45 de One. Medio que sería un poco raro, ¿no ve? Tu otra alternativa es más directa y pues es más entendible porque vas directamente al análisis. Dices 45 entre 1,8, ¿cuánto me da? Y eso aproximado es la cantidad de viajes que yo podría realizar. Tiene más sentido. El paso 2 es súper cortito, pero es más analítico, ¿no? No describes de manera explícita cómo podrías verificar. Pero sirve igual. Al final el ejercicio no te decía, no te obligaba a quemar y viaje todo el tiempo. No, te decía cuántos viajes podrías realizar. Entonces podrías hacerlo de manera analítica. Tu segunda manera sería más directa, en todo caso. La primera es muy ambigua. ¿Listo? Ok, Y el sí. otro que Y hiciste fue al andal. sí, en ese me compliqué un poco más. Dale, Mm, contanos, ¿qué has hecho? ¿Qué has pensado? bueno, tenía 67 gramos de monedas y si no me equivoco tenía que hallar ah, el mayor precio, ¿no? La cantidad más alta de dinero. Entonces hice una descomposición eh, del número mayor par que había en estos gramos y el menor, 67. Y después dividí los 60 gramos entre 5 gramos, que era el valor mayor que tenía la moneda de 5 gramos.
Ya. Después multipliqué este resultado por el valor de la moneda, que era el mayor, y después descompuse el otro, los 7 gramos, en una moneda de 5 y las otras dos monedas en las monedas de 1 gramo, que serían 2 bolivianos. Y después sumé el valor de las monedas de 5 gramos y las de 1 gramo, que serían 3, las del paso 3. Y al final sumar los resultados del paso 3 y el paso 4 para determinar el resultado. Ya. Bueno, esto era un poco más natural, ¿no? Decir, tengo dinero, pesa algo, maximizaré. Pues sí, es entendible, pues atacas el problema de manera natural. Dices, ok, partamos por los que tienen mayor valor hasta donde me alcance. En este caso, los 60 gramos puedes cubrir con el precio mayor. Te quedan esos 7 y te has dicho, siguientes mayores en la lista. ¿No, verdad? Por tanto, has agarrado el que pesaba 3 y el que pesaba 1 para completar. Bien, la manera más natural de hacer era eso. Empieza por el mayor hacia el menor. Correcto. Está bien, se entiende. ¿Los demás ejercicios no lo hiciste por factor tiempo o algún factor extra? El día viernes me hice vacunar y el sábado estaba mal. Ya. No, Factor no, extra. No se preocupen. Ya, sí. eso igual algo que les quiero comentar en y Melissa. Cuando alguna vez les pregunte o alguna vez, digamos, tuvieran un problema, ¿no? Para asistir a clase y quieran pedir permiso, espero que no, porque tienen que aprovechar la clase, pero si ocurriera, solamente solicitan el permiso, ¿ya? No, nunca vayan a dar más explicaciones o muchas explicaciones, porque al final, digamos, o sea, yo soy feliz con que se reporten, digan, me ha ocurrido esto y no voy a poder asistir, o que me digan, ¿saben qué? Tengo un problema, ¿me puede ayudar? O sea, eso es lo importante. Por eso les digo en términos generales, factor tiempo, factor externo. Y factor externo, ya, perfecto, no hay lío. Como les digo, no me siento, digamos, mucho en el derecho de preguntarles mucho por qué ha pasado, por qué no sé, o sea, soy feliz con términos generales, ¿ya? Eso, para que lo tengan como un dato, señorita Enia, señorita Melissa. Y pues bien, con esta media hora que queda, técnicamente 35 minutos, continuemos con nuestro avance. Para eso, ahora ya vamos a ver en materia lo que es nuestra siguiente unidad. ¿Listo? Para eso voy a compartir mi pantalla y me van a avisar si se... ¿Se puede ver, señorita Enia, señorita Melissa? Sí, Sí se puede ver. Gracias. Ya saben, si algún rato se corta o pasa algo raro, me avisan. Pues bien, pasamos a esto. Fundamentos de la programación. Aquí quizás ustedes digan, pero ¿qué onda con la unidad 2? Que era fundamentos... Que era... Bueno, la unidad 2 es solamente un nexo. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está. Que son los conceptos básicos de programación. Esto lo vamos a ver mañana porque les voy a explicar algunas cositas que tienen que ver más con esto de que les dije, ¿no? Que cómo vamos a guardar... bueno, cuando ustedes después de realizar una defensa, dónde van a subir sus tareas y demás. Pero el hecho de que ahorita la unidad 2 no lo vayamos a ver así de manera... O sea, que estemos directamente entrando a fundamentos de la programación en Java y estemos saltando los conceptos básicos de programación, es por un simple hecho. Que vamos a ver esto a la vez que vamos a ver esto, que van a entender mejor. ¿A qué me refiero? Si ahorita yo les mostrara esto, ¿dónde está? Ah, no está aquí. ¿Dónde estás? Si ahorita yo directamente empezaría con esto, conceptos básicos de programación, pues es pura teoría. Y es algo que no van a poder ir captando, que justamente se queda en algo teórico. Y quiero que lo vayan viendo en contraste con una parte práctica. ¿Listo? Por eso es que ahorita, digamos, no lo vamos a ver así tal como... De hecho, vamos a verlo paralelamente. Pero no de manera natural de primero la 2, luego la 3. ¿Ya? Como les dije, esto solamente es un nexo. Habla de cosas bastante teóricas que por ahora, como les digo, sería difícil captar porque, digamos, están empezando. Y pues muchos conceptos teóricos aún no conocen sobre la programación. ¿No ve?
Así que vamos a ir contrastando a la vez que vemos la unidad número 3. ¿Listo? De eso se trata. Ahora bien, como ya estamos aquí, empezamos con nuestro avance. Recuerden que sus micrófonos tienen que estar... bueno, estén atentos a los micrófonos porque vamos a charlar bastante durante esta presentación de unidad, así que estén atentos. ¿Listo? Empezamos. Palabras reservadas del lenguaje. Ahora sí, el lenguaje que vamos a ver, como hemos visto, es el lenguaje Java. Es un lenguaje que es de los más populares, hemos visto sus datos y todo. Pues bien, todo lenguaje, y de hecho no solamente un lenguaje de programación, de hecho cualquiera, tiene sus reglas, ¿no? Tiene sus normas, tiene sus... bueno, tiene dos cosas importantes que se llaman sintaxis y semántica. Y es algo que vamos a observar aquí. Sintaxis y semántica. Empecemos por ahí, de un lenguaje. ¿Qué es la sintaxis? ¿Qué es la semántica? En términos mega entendibles, la semántica es el sentido que tiene el escribir algo, ¿ya? O el algo. ¿Y qué es ese algo? Pues normalmente ese algo es lo que tú estás intentando representar. Y eso tiene que ver con la sintaxis, ¿ya? La sintaxis son las reglas las cuales debes seguir para escribir algo, para representar un algo. ¿Listo? Ahora, entrando muy en nuestro tema, que son lenguajes, la sintaxis es la manera en la que escribes. ¿Listo? Acuérdense siempre de lo que nosotros hablamos. Cuando tú quieres escribir una oración o algo, ¿qué cosas haces? Tienes que usar palabras, ¿no ve? No puedes usar letras, digamos, como te dé la gana, porque si bien podrías formar cosas, esas cosas pueden carecer de sentido. Y ahí es donde entra este término importante que es semántica, ¿ya? Entonces, estos dos nunca se olviden. Y como les digo, no solo les sirve para cosas de programación, de hecho es para todo, todo tipo de lenguaje. Son dos elementos importantes cuando tratas o cuando empiezas a revisar los fundamentos de un lenguaje. ¿Por qué? Nuevamente, la semántica es el sentido que van a adquirir las cosas que escribas. ¿Y qué cosas tú escribes? Eso tiene que ver con la sintaxis. La sintaxis son las reglas de cómo tienes que escribir algo dentro de un lenguaje. ¿Listo? De manera más formal, dicen, la semántica refleja el significado que tiene una escritura particular. En cambio, la sintaxis es la estructura aquí dice código, bueno, es la estructura del código que va de acorde a la gramática definida por el lenguaje. ¿Listo? Otro término importante aquí es la gramática, es decir, justamente esas reglas de escritura de cómo tú tienes que escribir en este lenguaje. Como podrán imaginarse, distintos lenguajes tienen distintas reglas. Pónganse a pensar en nuestro mundo real. El español no tiene las mismas reglas quizás que el inglés, que el francés, que el árabe, incluso que el mandarín. No. Es más, hasta alfabetos diferentes manejan entre lenguajes, ¿no? Entonces, esos son detalles importantes. Siempre hagan un contraste con aquello que entiendan, ¿ya? Pero ahora volviendo a nuestro punto, que es netamente lenguajes de programación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, aquí te dice, una instrucción puede escribirse así en lenguajes como C, Java o similares. En cambio, la misma instrucción tiene que escribirse de esta otra manera en un lenguaje, por ejemplo, en Pascal. Y la misma instrucción tendría que escribirse así en lenguajes como Basic o Fortran. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Que la sintaxis varía de lenguaje en lenguaje, ya que cada uno maneja sus propias reglas. ¿Qué era la sintaxis? La manera en la que escribes. Sin embargo, ¿qué hay con su semántica? Pues las tres instrucciones son equivalentes, quieren decir lo mismo. Por tanto, tienen la misma semántica, ¿ya? Y pues, ya les dije, la semántica, ¿qué es? Es el significado de un algo, ¿listo? ¿Por qué? Tú podrías escribir algo sintácticamente correcto, pero eso podría carecer de sentido. El ejemplo de los ejemplos más entendibles es lo siguiente. Imagínense el español, ¿no ve? Si yo escribo hola, yo creo que van a entender, ¿no? Es un saludo, es de los más populares en cuanto es el estándar entre lo formal y lo informal. Entonces, ahí está, ¿no ve? Pero ¿qué pasa si yo te escribo algo como esto? No sé, algo así. Sintácticamente está correcto. ¿Por qué? Porque tiene consonantes, tiene vocales y pues ahí está. Pero semánticamente esto tiene algún sentido. ¿Tú lo entiendes?
Pues no, yo no le encuentro sentido. Entonces, eso es lo que les decía. Algo que esté sintácticamente correcto no necesariamente tiene semántica. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, eso, siempre tengan cuidado con eso. Y en los lenguajes eso es bastante influyente, sí. ¿Por qué es bastante influyente? La manera en la que escribes algo determina un significado, un sentido. Entonces, si escribes algo de una manera particular, va a significar algo particular. Y basta que cambies algo en la regla, puede significar otra cosa totalmente distinta. Entonces, hay que ir teniendo cuidado con esto. ¿Listo? Para eso, entonces, viene el siguiente concepto, que es el que vamos a ahondar ahora. Las palabras reservadas de un lenguaje. En este cuadro pueden ver a grandes rasgos cuáles son las de nuestro querido lenguaje Java, pero como les digo, viéndolo, ustedes, pues, verlo ya, no, nosotros queremos verlo en la práctica, así que vamos a eso. Así que por primera vez durante este curso, vamos a hacer uso de nuestro querido BlueJ, que me dijeron si lo instalaron, si lo tienen, todo bonito, todo correcto. Pues directamente vamos a ir viendo, contrastando todo esto mientras practicamos. Como siempre, nuevo proyecto. Bueno, esto no como siempre. Bueno, la manera en la que vamos a manejar esto, o vamos a hacer ejercicios en BlueJ, es de la siguiente manera. Cuando abran la ventanita, les va a aparecer algo similar a esto. Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Proyecto, nuevo proyecto. Aquí en locación, ustedes eligen en qué lugar quieren que esto se guarde. De mí está por defecto en documentos. Yo lo dejo ahí. Aquí le dices, dale un nombre a tu proyecto. ¿Ya? Aquí entonces tú le puedes dar un nombre a tu proyecto. Tú le puedes decir, quiero que este proyecto se llame, en nuestro caso estamos en la unidad 3, fundamentos. Listo. Ya está. Y ustedes le dan OK. Se va a crear. Y aquí está. ¿Cómo sabes que se ha creado? Porque han visto esa pantalla ploma, ahora ha cambiado. Ahora ya tengo esta cosita, esta pequeña hojita, y aquí te dice el editor del menú para crear o agregar clases. Listo. Entonces, de esa manera nosotros creamos proyectos. Cada proyecto debería ser para cada ejercicio, en realidad. Pero podemos englobar, digamos, ¿no? De cada unidad tenga su propio proyecto. Eso ya vamos a ir viendo cómo manejamos. Pues bien, una vez aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta primera parte de fundamentos, yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a crear una clase. Por ahora, ustedes Redux, no se maren con esto. Pero les explico, las clases son las entidades en las que se maneja Java. ¿Por qué? Porque Java es un lenguaje que tiene un paradigma orientado a objetos. De hecho, es como que tuviera no varios paradigmas, digamos, pero utiliza los conceptos de varios paradigmas, pero por defecto. Y si una vez de manera teórica les preguntan qué paradigma maneja Java, es programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque para ejecutarse, correr, necesita tener un método dentro de una clase. Entonces, como tiene el término clase, eso es muy propio de un paradigma, entonces su paradigma es programación orientada a objetos. Aquí ustedes tal vez estén diciendo que es un paradigma, que es programación orientada a objetos. Y justamente es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el paradigma de programación orientada a objetos? Pues bien, veamos esto. Un paradigma solamente es una manera de. ¿Listo? Cuando ustedes escuchen esa palabra, que vaya a sus cabezas, es una manera de. Por ejemplo, hay paradigmas de educación. ¿De qué manera tú enseñas? ¿De qué manera tú puedes educar? Y pues ahí pueden darse ejemplos, ¿no? Hay gente que es más formal, hay gente que, digamos, se basa o lee bastante, digamos, prepara diferentes maneras, tal vez actividades. Ustedes han conocido distintos tipos de enseñanza y eso yo creo que sí saben, ¿no? Por ejemplo, particularmente mi paradigma es muy, muy propio. O sea, es como que yo, no sé, me gusta enseñar hablando, charlando. Soy bien informal, digamos. Pero mi objetivo es que traten de entender. O sea, más allá de usar terminología formal o... No. Yo soy bastante informal, eso han de notar. Pero mi objetivo es justamente que entiendan en lenguaje súper natural cosas, conceptos que quizás pueden ser un poco abrumadores al principio. Pero volviendo al punto, ¿qué es un paradigma de programación? Pues un paradigma de programación es una manera de programar. Por ejemplo, aquí les decía Java, ¿qué paradigma de programación utiliza? El orientado a objetos. ¿Por qué el orientado a objetos? Pues es un paradigma bastante interesante que te dice lo siguiente.
Aplicas la filosofía de que todo lo que tú hagas e intentes representar van a ser clases. Y dichas clases pueden crear objetos que interactúan entre sí. Es una manera de representar problemas, de modelar problemas, que se asemeja bastante, digamos, a una abstracción de un contexto. Normalmente le dicen del mundo real, pero no es necesario del mundo real, sino es una abstracción de un contexto, donde tú dices, rescato lo más relevante y lo voy modelando en mis clases. Es como si cada clasecita fuera una entidad que tú quieres modelar, quieres representar. Entonces, de esa manera, los objetos que vayan haciendo de esas clases van a interactuar entre ellos y van a crear tu automatización. Pero volviendo a la parte teórica de qué es un paradigma de programación, pues como les dije, paradigma de programación es una forma de programar. Concretamente, ¿de qué paradigma vamos a ver? Es el paradigma de programación orientada a objetos. Pero ojo, la manera en la que se clasifican los paradigmas son distintas. ¿A qué me refiero con eso? Pues depende, digamos. Puede haber clasificaciones, y vamos a ver a continuación en esta tablita de clasificación de los paradigmas, según a criterios. Ya no es que exista una única, así son los. No. Como les digo, depende mucho del criterio. Pero, o sea, los paradigmas tienen su propio nombre y tienen sus propios principios, sí. Pero ahora, ¿de qué manera se los desglosa? Eso es lo que depende del criterio, ¿ya? Por ejemplo, aquí veamos un poco. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos distintos tipos de paradigma, miren. Tenemos imperativo, declarativo, funcional, lógico, reactivo, orientado a objetos, orientado a eventos. Demasiados, ¿no? ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros? Pues el orientado a objetos. Sin embargo, se van a dar cuenta que en la programación orientada a objetos, el código que vayamos a crear dentro de las clases siguen siendo declaraciones. Y esas declaraciones son de carácter imperativo. O sea, declaras cosas, tú usas cosas declarativas. Es más, Java en su nueva versión, en sus nuevas versiones, también soporta la programación funcional. Este tipo de paradigma te propone algo nuevo que te dice no utilices memorias, o sea, todo va a ser funciones, invocación directa de funciones. Y tiene que ver bastante con un elemento que se llama recursividad. Como les digo, al final, estos paradigmas es bueno conocer qué son, qué hacen, pero también es importante conocer particularmente en el lenguaje que tú usas cuáles soporta o cuál es el que usa por naturaleza. El de Java, les dije, orientado a objetos. ¿Por qué? Porque para hacer algo, sí o sí tienes que crearte mínimamente una clase. Creemos una clase, por ejemplo, aquí vamos a poner la clase, sí, ejemplo, así de simple. ¿Ya? Una particularidad que no es una regla de sintaxis, pero sí es un protocolo, es que los nombres de clases empiecen con mayúscula. ¿Ya? Y aquí está. Aquí todo lo dejan tal como está. Solamente le ponen su nombre y ya está. Le dan OK. Listo. ¿Ven este pequeño rectángulo de aquí? Algo lindo de BlueJ que les decía es que es bastante amigable al momento de aprender. Nos deja ver de alguna manera como para que tengamos la idea visual de, mira, aquí está tu clase. Tú podrías crearte otra. Imagínate que tú te creas una clase gato, yo qué sé. Tú te creas una clase, no sé, veterinaria. Veterinaria. O sea, imaginen, por ejemplo, en lo que yo quiero gato veterinaria, quizás tú quieres representar, no sé, la administración de pacientes, de animalitos, ¿no? De una veterinaria. ¿Qué vas a necesitar? Simular la veterinaria, simular cómo manejo al gato, o sea, qué datos del gato me interesan. O sea, se van dando cuenta de qué trata más o menos esto de Java. Como les digo, es bastante interesante, es bastante bonito. Pero antes de aprender a hacer estas cosas, tienes que aprender los fundamentos, ¿ya? ¿Por qué? Algo que les decía que es importante es que no es lo mismo aprender un paradigma que aprender un lenguaje. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? El lenguaje es el lenguaje en sí, es el núcleo. Y el lenguaje tiene sus reglas. ¿Qué reglas? Sintaxis semántica. Eso estamos viendo. Sin embargo, el paradigma hemos visto que es otra cosa muy aparte. ¿Qué cosa es el paradigma? El paradigma es la manera en la que yo voy a utilizar esas cosas que el lenguaje tiene. ¿Listo? Por ejemplo, en programación orientada a objetos, yo utilizo eso simulando clases y objetos. Imagínense que yo tengo otro paradigma que es funcional.
sigo utilizando las cosas del lenguaje, pero de manera distinta, porque ahora mi paradigma es otro. Pero quiero que tomen en cuenta ese punto. El paradigma solo indica la manera en la que utilizas los recursos que te provee el lenguaje. En cambio, el lenguaje en sí es el núcleo, es lo más importante y tienes que conocer qué reglas tiene, cómo tienes que escribirlo, de qué manera ganan sentido esas cosas que escribe. Eso es otra cosa importante. ¿Qué palabras reservadas existen? ¿Qué tipos de datos maneja? Eso vamos a ver a futuro. Entonces, eso, ¿listo? Entonces, mantengamos muy separados qué es el paradigma y qué es el lenguaje. En este curso que ustedes han tomado de 3 semanas, lo que vamos a ver es el lenguaje. No vamos a ver el paradigma. Como ustedes quizás han observado, ¿no? Hay otro módulo que es el que le continúa que es la programación orientada a objetos, donde recién se ve el paradigma. Pero para entender el paradigma, tienes que saber usar el lenguaje. Un error muy común que se comete, y es por eso que, digamos, mucha gente le cuesta al principio aprender, es que intentan enseñarte los dos al mismo tiempo. Se puede, pero te cuesta más, te cuesta demasiado. ¿Y por qué digo demasiado? Si no es que lo subestime, pero normalmente cuando tú aprendes esto, bueno, poniendo en un contexto súper general, ¿no? Quizás aprendes a programar ¿cuándo? Primer año de universidad o quizás últimos cursos del colegio, ¿no ve? Pero en ese contexto a ti te falta mucho. ¿Por qué? ¿En qué sentido te falta mucho? Para aprender esta cosa o para aprender, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Un paradigma junto con un lenguaje, tendrías que ser uno bastante ordenado, tener una estrategia, seguir horarios y normalmente a esa edad, pues carece uno de mucho orden, ¿no? O sea, justamente estás aprendiendo, estás viendo cosas. Entonces, en un momento, tanta información al mismo tiempo es abrumador. O sea, tu cabeza llega a un punto en el que dices, al final, ¿qué estoy haciendo? No sé ni el lenguaje, no sé ni el paradigma, ¿qué cosa sé? Como les digo, eso no es culpa, digamos, de los educadores, de quien te enseña ni cómo, porque de poder se puede, como les digo. Sino tiene que ver más, digamos, con variables particulares de cada persona. Pero en su mayoría, como les digo, normalmente cuando uno empieza a aprender, carece de mucho orden, de mucha disciplina. Ese es nuestro contexto, lamentablemente. ¿No ve? Y ya con el tiempo vamos ganando o entendiendo nosotros mismos, ok, de qué manera aprendo mejor, qué estrategias tengo para aprender. Y digamos que de esa manera podría ser un poco más accesible aprender bastantes cosas al mismo tiempo. ¿No ve? Pero yo basándome en ese principio de que es mejor aprender las cosas modularmente, o sea, individualmente, uno a la vez. Es por eso que igual pues, la propuesta de Hatton es dividir. Un curso es fundamentos, donde aprendes el lenguaje, y otro es la programación orientada a objetos como tal, es el paradigma como tal. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a iniciar aprendiendo esto. Palabras, bueno, fundamentos del lenguaje Java, donde vamos a ver operaciones básicas, palabras reservadas, tipos de datos, o sea, básicamente todo del lenguaje. Solo del lenguaje. ¿Listo? Entonces, continuemos nuestro avance, como les dije. Bueno, particularmente no sé si antes quizás ustedes ya hayan aprendido a programar o hayan intentado aprender, pero como les dije, si en algún momento se han sentido frustrados o si en algún momento sienten que no pueden aprender algo, no es porque no puedan en el sentido de sus propias capacidades, sino que sería bueno que evalúes la estrategia, de qué manera estás aprendiendo y regules qué cantidad puedes asimilar y de qué manera. Pero como les digo, no todos aprenden igual, o sea, no se obligan a adoptar la forma externa que te proponen. O sea, al final encontrar tu ritmo. Yo siempre les dije eso, ¿no? Quiero que sepan ustedes, que se conozcan y digan, ok, yo aprendo así y puedo procesar a la vez tanta información. Entonces, mientras tu ritmo te funcione, aprovechalo. Y al final, maximiza, potencia tu propio ritmo y se van a dar cuenta que va a mejorar. Al final, se trata de practicar, ¿no? No solo programación, como les digo, cualquier cosa que quieran aprender. ¿Ya? Continuando. Palabras reservadas del lenguaje. Para eso, vamos a venirnos directamente aquí. Esto solamente era un ejemplo, lo vamos a borrar. Delete, ya. Y entramos a esto, ¿ya? Cuando nosotros sacamos la prueba de algo, bueno, por ahora solamente vamos a ver los fundamentos del lenguaje, así que voy a entrar a esto. ¿Cómo entras a esto? Doble clic. No hay más. Si no entra así, clic derecho, Open Editor, abrir editor, listo. Cuando hagan eso se van a dar cuenta que se generan cosas bien raras, ¿no? Y por ahora no nos interesa. ¿Listo? Vamos a borrar todo.
O bueno, más que todo, esta parte de aquí la vamos a borrar. Chao. Solamente nos vamos a quedar con este bloquecito verde que se nos pinta. Pero todo lo demás lo vamos a borrar. Todo lo que está aquí adentro, chao. Listo. Si ustedes hacen eso, para verificar que todo ande bien, intenten compilarlo. Si compila, todo bien. Ahora aquí hay algo interesante. Justamente es nuestro puente. ¿Qué es una compilación? ¿Por qué has hecho eso? Esto tiene que ver con conceptos propios de programación, ¿ya? ¿Qué es la compilación? La compilación no es más que una acción en la que tu evaluador sintáctico revisa tu código y dice, ¿todo está bien escrito? Sí, perfecto, entonces esto está bien. Es básicamente como el profesor que te dice, ortografía, ¿todo está bien escrito? Sí, todo está así, sí, ya. Si todo está bien, pasas. ¿Listo? Entiendan la compilación como eso. Como les dije, en términos formales, lo que ocurre es que tu evaluador sintáctico verifica línea por línea que todo esté sintácticamente correcto, es decir, que esté bien escrito. Si todo está bien escrito, compila. Pero ahí les dije, tengan cuidado. ¿Por qué? Vamos a ver en programas que hagamos que algo esté bien escrito no significa que tenga sentido, no significa que tenga semántica. Y vamos a ver un par de ejemplos de eso a futuro. Sin embargo, por ahora sirve. Cuando algo compila, vas por buen camino. ¿Listo? Pero ahora empecemos a ver nuestras primeras palabras reservadas. Miren, aquí hay dos cositas que se han pintado. Se ha pintado el public, se ha pintado el class. ¿Y por qué se han pintado? ¿Por qué ejemplo no se ha pintado? A ver, ¿qué pasa si yo escribo gato? ¿Se pinta? No, no se ha pintado. Si escribo unicornio, tampoco. Uy, eso que lo he escrito mal. Unicornio, no, normal. Entonces, ¿por qué esas se han pintado? ¿Por qué no se pinta todo? Pues eso tiene que ver con las palabras reservadas. En los editores de texto y entornos de desarrollo, para facilitarte el entendimiento, cuando estás codificando, siempre suelen pintarse de algún color distintivo las palabras reservadas de un lenguaje. De esa manera tú sabes que, oh, estas palabras son del lenguaje. Sin embargo, las cosas que queden de una manera normal en su fuente natural, pues son palabras que tú estás usando, son palabras que puedes usar porque no son del lenguaje. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son importantes las palabras reservadas? Porque estas palabras reservadas dentro de un lenguaje tienen su propio significado. Hacen algo, significan algo y tú no las puedes utilizar para otras cosas. ¿A qué me refiero? ¿Qué le pasa si yo quiero que mi clase se llame public? ¿Yo podría hacer esto? No, no puedes. ¿Por qué? Porque public es una palabra reservada. No puedes usarlo como nombre de clase. Ese no es su propósito. Ah, rayos, entonces no puedo. Que se llame ejemplo nomás. A eso sí puedes. Entonces, ese es el sentido de las palabras reservadas. Las palabras reservadas de un lenguaje tienen su propio significado, tienen su propio propósito y tú no las puedes utilizar para cosas que no sean su propósito original. ¿Listo? Ahora, existen varias palabras reservadas. Mira, aquí está la tabla y tú dices, ¿tengo que aprenderme todo eso? Pues no, no de memoria. Como les dije, aquí nada es memorístico. Ustedes van a ir asimilando esto a medida que practiquen, a medida que programen. Así que vayamos entendiendo las primeras. ¿Listo? Para empezar, entendamos esto. ¿Por qué? Porque así va a ser la estructura general de nuestros ejemplos. ¿Qué es lo que tengo en esta primera línea? Tengo lo siguiente. Tengo la palabra reservada public. ¿Qué es esta palabra reservada public? A esta palabra reservada se le llama modificador de acceso. Un concepto que vamos a ver más adelante. Bueno, se ve en POW más que todo, pero igual vamos a seguir viéndolo. Que a grandes rasgos, para que lo entiendan, indica el alcance de esto, de lo que sea que esté antecediendo. ¿A qué me refiero con esto? Con alcance. Al indicar que es public, pues varias otras clases pueden tener acceso a esta clase, ¿ya? Eso es a grandes rasgos lo que significa. Por ahora, ustedes saben que tiene que ser tu clase, siempre tiene que empezar con un public. ¿Listo? ¿Hay otros aparte del public? Sí, vamos a ir viendo que existen sus hermanos. Por ejemplo, el private, para decir que no, esto es privado, por tanto otras clases no pueden acceder a esta. También existe el otro que es el protected. También palabra reservada, que indica que esto es protegido.
y que actúa como la fusión del public y el private. Pero vamos a ver, como les digo, conceptos después. ¿Ya? Y el por defecto. ¿Cuál es el por defecto? Cuando tú no escribes public, imagínense que esto lo dejamos así, va a seguir compilando. Miren, manera de compilar. Normal. ¿Por qué? Sintácticamente está correcto, no te falta nada. Entonces tú dirás, entonces, ¿por qué es necesario poner public? Si yo lo puedo dejar así por defecto. Porque no es lo mismo. Vamos a aprender que el modificador de acceso público y el modificador de acceso por defecto tienen distintos alcances, tienen distintas limitaciones. Parecen lo mismo, pero no lo son. Como les digo, eso de alcances y eso vamos a verlo con más detalle después. Por ahora ustedes son felices sabiendo que empiezas a declarar tu código con un public. ¿Por qué? Porque tu clase va a ser pública, porque tú quieres visualizarla, porque quizás interactúe con otras clases, entonces tú lo dejas público. Listo. Siguiente palabra reservada, la palabra reservada class. Como podemos ver igual en nuestra tablita, ¿dónde está? Aquí está, palabra reservada class, aquí está, existe. Por aquí igual debería estar el public. ¿Dónde está? Aquí está el private, protect y public, ¿no? Aquí está. La siguiente palabra reservada que estamos viendo es la palabra reservada class. ¿Qué es la palabra reservada class? Pues es súper autoidentificativa, tal como su nombre te indica. Pues lo que hace es decir, en esta línea estás declarando, estás por iniciar una clase. Eso es lo que hace. ¿Listo? La palabra reservada class indica que estás por declarar, estás por codificar un bloque de clase. ¿Listo? Eso es lo único que hace. ¿Y qué es esta otra palabra normal? Toda clase que se vaya a crear tiene que tener su identificador. ¿Qué es el identificador? El nombre de la clase. En este caso se llama ejemplo. Si tú lo dejas sin identificador, no va a compilar. Miren, y si intentas hacer esto, te dice error. ¿Por qué? Te dice, falta un identificador. Estoy esperando un identificador. Entonces, recuerda que toda clase que tú estés por crear necesita un nombre. El nombre, que ya les dije, empieza con mayúscula y puede llamarse lo que sea. No sé, de nosotros se llamaba ejemplo. Podría llamarse, no sé, la clase prueba, quizás. Entonces, al final el nombre tú lo decides según a lo que quieras representar. Como les dije, a futuro hay cosas, ¿no? Imagínate que quieres representar un banco y tú necesitas la clase cajero, necesitas la clase dinero, yo qué sé. Como les digo, depende del contexto. En nuestro caso lo vamos a dejar con ejemplo. ¿Listo? Pues bien, ya tenemos lo inicial, ya tenemos lo básico. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, antes de terminar, estas llaves son importantes, ¿ya? Estas llaves, ¿qué es lo que indican? Estas llaves indican que estás aperturando un bloque. Al hacer esta línea has declarado un bloque. Por tanto, el bloque va a inicializarse. ¿Qué es un bloque? Un bloque no es más que un contexto. Vamos a ver que existen distintos tipos. Bloque de clase, bloque de un método, bloque de un constructor, bloque de lo que sea. Pero dentro del bloque, ¿qué van? Van más instrucciones. Dentro de un bloque, normalmente lo que se contiene son instrucciones. ¿Listo? Entonces, así iniciamos nuestros programas. ¿Ya? Por ahora ya conocemos algunos fundamentos, palabritas reservadas, y de que de esta manera siempre va a iniciar nuestros ejemplos. ¿Listo? O nuestros ejercicios que vayamos a hacer. Siempre tenemos que crear una clase. Todo código en Java que se ejecuta está dentro de una clase de ley. Por tanto, sí o sí lo necesitamos. ¿Ya? ¿Qué más? Continuando con el avance. Existen muchas otras palabras reservadas que vamos a ir viéndolo después. ¿Listo? Les dije, las palabras reservadas, pues son eso, ¿no? Son palabras propias del lenguaje que significan algo y tienen un propósito específico. Lo siguiente, bueno, paquetes en Java. Estos de los paquetes no vamos a ahondar mucho, pero quiero que entiendan lo siguiente. Aquí ahorita tenemos esto, tenemos una clase y hemos visto que podemos crear otras. Sin embargo, también podemos crear algo interesante, miren. Podemos crear paquetes, ¿no? Podemos crear nuevos packages. ¿Pero qué son esos packages? Imagínense que aquí yo creo un paquete de otros. Miren qué ha pasado. Es como una carpetita, ¿no? Y si entro a esta carpetita, oh, miren que tengo como si fuera otro proyecto, ¿no ve? Entonces, esto de los paquetes
Es interesante en Java porque dentro de su estructura y formalmente cuando ustedes ya desarrollen programas reales funcionales, vas a tener paquetes, vas a tener distintos folders, vas a tener distintos niveles en donde están agrupaciones de clases que tienen propósitos. Si están juntos es por algo, ¿no? Entonces, eso es una manera interesante de ordenar, dividir tus proyectos en Java. ¿Listo? Eso con respecto a los paquetes de manera súper general. Luego vamos a ver otro tipo de cositas porque también hay dos palabras reservadas aquí, que es la palabra package, que es la palabra import. Pero como les dije, por ahora no les voy a hablar con muchas palabras reservadas, solo las que estamos utilizando. ¿Qué siguen? Tipos de datos. Y este es el siguiente tema fuerte que vamos a ver el día de mañana. El día de mañana, como objetivo, tenemos terminar de ver todo lo que son fundamentos. Ahorita, como les digo, el gran tema es tipos de datos, que va a ir ligado de algo importante que es declaraciones de variables, ¿ya? Y eso vamos a entender por qué es importante, como les dije, el día de mañana. Hoy ya estamos al límite casi de la clase, así que hasta aquí vamos a dejar el avance, ¿listo? Entonces, el día de mañana, como les dije, vamos a continuar. El día de mañana igual les pido, por favor, intenten llegar temprano, intenten llegar si pueden en punto para iniciar rápido, ¿listo? Al final, como les dije, hay que aprovechar el tiempo. Como siempre, yo inicio 5 minutos de tolerancia para antes de iniciar a grabar e iniciar con el avance. Pero como les dije, durante esta semana el objetivo es poder abarcar, ya tenemos que hacer nuestros primeros programas. Y pues, como ustedes supondrán, van a defender su segunda práctica, o bueno, van a tener su segunda práctica hasta terminar la semana, yo creo, o depende cómo nos den los tiempos, ¿ya? Vuelvo con ustedes, dejo de presentar, y pues nuevamente, como les dije, hasta este punto quedamos, resumen súper general, han defendido sus prácticas, y hemos iniciado con el siguiente tema. Han visto que estamos contrastando lo que es fundamentos de programación con ciertos términos interesantes que son conceptos de programación. Entonces, la idea es ir entendiéndolo poco a poco. Como les dije, vamos a ir entendiendo a medida que usemos eso que estamos viendo. No tiene sentido memorizarte todo porque no es que utilizas todo al mismo tiempo. Prefiero que lo asimilen en su contexto, que lo asimilen, oh, miren, he hecho esto y he tenido que usar esto, y que de esa manera lo vayan entendiendo mientras lo usan. ¿Listo? Eso sería todo. Hasta este punto dejo la grabación